Realizar esto que ya ha sido aprobado en la Comisión de Economía del Congreso, ¿no? El retiro hasta de 18.400 soles de las AFP, del fondo de la AFP, un sexto retiro. Doctor Castilla, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, gracias por la invitación. ¿Qué sucedería si efectivamente el Pleno del Congreso aprueba este dictamen y el Ejecutivo lo promulga, ¿no? Tomando en cuenta que al parecer es una medida que va a tener bastante repercusión a nivel popular, porque finalmente a quién no le gustaría contar con un poquito más de dinero, ¿no? Con un poquito más de liquidez, pero ¿esto qué significaría? Pamela, hay afectaciones adversas tanto a nivel individual como a nivel país. Para empezar, vamos a tener, si es que se aprueba este sexto retiro por hasta 30.000 millones de soles, a lo que se suma ya casi 70.000 millones de soles que han salido previamente, hasta 100.000 millones de soles saldrían del sistema. Lo que esto ocasionaría es que casi 6 millones de peruanos se queden sin pensión futura y algo que muchos no han relevado es sin acceso a salud, a cobertura de salud. Primera afectación. Lo segundo es que las personas que ya se han quedado con saldo cero han sido las personas con menos ingresos, con más, digamos, dificultades económicas. Los que todavía tienen saldos disponibles son personas de ingresos mayores y por lo tanto no hay una justificación para darles mayor liquidez. En estos momentos, digamos, estaríamos repitiendo de alguna forma lo que se hizo en el tema del IGB, cuando se le quiso exonerar a bienes suntuosos, lomo fino, ese tipo de cosas, a personas que no requieren esa ayuda en este momento. Entonces, se estaría desdibujando y desvirtuando este apoyo. Lo siguiente, que yo creo que es más macro, más viejo país, es que se le pretende inyectar más recursos, más liquidez en la economía en un momento de alta inflación. Y esa inyección de 30.000 millones de soles que se pretende hacer estaría presionando más a los precios en una coyuntura que estamos sufriendo de una erosión de la capacidad adquisitiva de los peruanos. Y lo último y no menor es que ya las agencias calificadoras de riesgo han dicho con mucha claridad que de prosperar esta iniciativa que perfora el sistema previsional peruano, habría una reducción en la calificación crediticia y una eventual pérdida de grado de inversión. ¿Qué significa esto? Que los créditos estarían encareciendo, las hipotecas estarían incrementando la tasa de interés y el crédito se estaría encareciendo. Entonces, bajo ningún motivo habría un sustento y un beneficio, más allá del aplauso cortoplacista que los congresistas pretenden lograr a través de una aprobación de una norma que tiene, de hecho, la opinión negativa de las entidades competentes técnicas como el BCR, la SBS o el Ministerio de Economía y Finanzas. Quizás debió ser más focalizado, ¿no? Ser una medida específica para personas que de repente ya han dejado de aportar un cierto tiempo porque efectivamente se encuentran sin trabajo, o personas que de repente no hayan sacado ninguna cantidad de su fondo de AFP. Mire, yo creo que se ha intentado en el pasado acotar, digamos, estos retiros para justamente favorecer a aquellas personas que más lo necesitan. Pero paradójicamente, un estudio reciente que ha salido publicado que evalúa el perfil del afiliado que retiró su fondo en el pasado, muestra que este afiliado tenía un empleo. Un 80% de los que retiraron los recursos tenían un empleo. Entonces, personas que tienen empleo tienen la capacidad de poder seguir contribuyendo o por lo menos postergar voluntariamente ese aporte que también puede darse si se opta por otras modalidades de ahorro voluntario con fines previsionales, pero no abrir esto. O sea, la focalización no ha sido algo que ha entrado en la evaluación de parte de los congresistas, porque el móvil es un móvil político, Pamela, no es un tema de ayudar a la gente, pobre gente que está sufriendo, no, es aprovecharse de esta coyuntura compleja para un móvil político, una política populista y demagógica que no va a traer buenos resultados. Entonces, ojalá que ahora que el Congreso sale en semana de representación y que no hay pleno el día de hoy, reflexione un poco de este tipo de medidas que se suman a un conjunto de otras medidas demagógicas
que está aprobando el Congreso con suma irresponsabilidad y que le va a pasar una factura muy grande al país. Usted ha mencionado que el inyectar más liquidez, ponerle más dinero en el bolsillo a las personas, no necesariamente va a significar una dinamización de la economía, que incluso en estas circunstancias de inflación los precios podrían llegar a elevarse. No sé si podría explicarnos un poco más este punto. Sí, cómo no. Acá lo que estamos viviendo en el país es una inflación cuyo origen es un shock de oferta. ¿Qué significa eso? Que hay una interrupción en el acceso a materias primas que importamos. El petróleo, los cereales, entonces el costo del maíz se ha incrementado, ergo el costo del pollo. El costo del trigo se ha aumentado, ergo el costo del pan. Y así vemos que eso ha sido un efecto que ha sido a raíz del conflicto que hay, la guerra que hay en Ucrania. A lo que se suma el hecho de que hay una interrupción en los flujos de suministro global, del comercio internacional. China, por el repunte que están habiendo en los casos del COVID, está cerrando nuevamente su economía. ¿Y qué hace esto? Es que hay una enorme congestión en los puertos chinos. Hay más de 1.000 millones de barcos fuera del puerto de Shanghái que no pueden, embarcar la mercancía. Y lo que hace esto es que esto encarece los fletes internacionales. Ese es el origen de la inflación. No es una inflación generada por una economía que se está sobrecalentando y que entonces hay que frenarla. Entonces lo que haría esto es llover sobre mojado. A un problema inflacionario por origen de oferta y un shock de oferta externo, como el que he explicado, se estaría sumando impulsar el gasto de las personas que ante una oferta que no se incrementa a la par que la demanda, lo que va a hacer es presionar ahora a los precios por el lado de la demanda. Entonces, el Perú lo que requiere es generar empleo de calidad, y no dar esta liquidez que puede efectivamente ser un boomerang en un momento en el cual el país está enfrentando la tasa de inflación más elevada de los últimos 26 años. Entonces, y la tendencia va a seguir creciente. Entonces, le estamos aplicando una medicina que va a ser mucho peor que la enfermedad y que la puede incluso exacerbar de manera irresponsable. Esta inyección de recursos es monstruosa y no va a haber la capacidad del Banco Central de poder moderar el impacto nocivo que esto puede tener. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy, por haber estado el día de hoy con nosotros aquí en 24 horas mediodía, clarísimo. Entonces vamos a estar pendientes de qué es lo que va a decidir el Congreso, ¿no?, en los próximos días, cuando esto sea sometido a discusión en el Pleno. Vamos a continuar con más.